Y definitivamente hay algo que te incomoda o que te raya, como decimos en Colombia, y que te ocasiona intranquilidad o estrés y ya te diste cuenta que estás repitiendo patrones o historias. Es como si estuvieras viviendo una vida prestada y te diste cuenta que tienes muchas cosas en común como para ignorarlo con tu mamá o con tu papá o con un tío o con la abuela o con ese tío o tía que tú admiras o quieres mucho y no sabes si está bien, si es normal, si hay una explicación para eso o si eso es algo que está afectando tu vida porque hay algo que como que no está andando bien. El día de hoy te voy a hablar de lo que es una lealtad familiar o esas denominadas lealtades familiares invisibles o lealtad invisible enfocado en tu familia. Te voy a explicar por qué es importante reconocerlas, cómo te están afectando o cómo te pueden afectar. Te voy a poner también un ejemplo y te voy a dar herramientas para que puedas empezar a adueñarte de tu propia historia, a adueñarte de tu vida y a construirla con tu propio guión y no con guiones prestados. Recuerda suscribirte, darle like y compartir con esa persona a la que sabes que le puede servir y que además le puede interesar. Empezamos. Antes de entrar a hablar de lo que es una lealtad o qué significa eso, te voy a hablar brevemente de lo que es el árbol genealógico. Es esa composición familiar, así como un árbol que tú ves en un parque. El árbol tiene el tronco, tiene las raíces, que es lo que no vemos. Ojo a esto, es muy importante. Están las raíces, que es lo que no vemos. Está el tronco, están las ramas, están las hojas, los frutos o las flores, dependiendo la clase de árbol. Asimismo, nosotros venimos de un árbol, en este caso genealógico, y tenemos una ubicación dentro de ese árbol. Así pues, tú no vas a ver una fruta o una flor en el tronco, por ejemplo, ¿cierto? Porque sería súper raro y pues el arbolito estaría enfermo y probablemente se muera. Es muy importante tener en la mente o visibilizar este concepto antes de entrar a hablar de lo que es una lealtad familiar. Ahora sí, vamos a definir qué es una lealtad familiar. Es como una fidelidad que hay con tu familia y que tú no sabes que esa fidelidad existe. ¿Por qué se da esa lealtad o fidelidad con el clan o con la familia? Porque es el núcleo principal, porque hace miles de años e incluso millones de años nuestra supervivencia dependía de estar afiliados a un grupo. Por eso cada uno tenía unas funciones específicas según sus habilidades físicas y prácticas, vamos a ponerlo de esa manera, y si tú no estabas dentro de un grupo, fácilmente podías morirte. Y esa es una información que nosotros tenemos en nuestras memorias, vamos a decirlo de esa manera. Hoy por hoy ya no necesitamos propiamente estar dentro de un grupo para poder sobrevivir, pero sí que es cierto que hay otras formas que nosotros no alcanzamos a comprender, por medio de las cuales el hecho de ser excluidos de ese grupo nos obliga o nos lleva a una condición de exclusión, ¿sí? Así que cuando yo me siento excluida o excluido, eso es igual a desvivisión, a que no voy a sobrevivir en mi entorno actual. Así que esta es la razón por la cual yo soy fiel con mi clan. Yo tengo una lealtad. Ahora bien, tú estarás diciendo, bueno, pero es que ser leal es algo bueno, o eso nos han enseñado socialmente, que ser leal, que ser fiel es algo bueno, pero no siempre es así, porque a veces estamos matriculados o matriculadas con ideas que no nos pertenecen. ¿Cómo me afecta tener una fidelidad o una lealtad? Para explicarte este punto, voy a empezar por hacerte una pregunta. Por favor, piensa en ese sueño que tenías de niño o de niña o ese anhelo que tenías respecto a tu actividad cuando fueras grande. Vamos a suponer que tú querías ser un astronauta o una astronauta. Es un sueño muy común entre los niños e incluso entre niñas también, porque conocí a una compañera del colegio que quería ser astronauta. Pero viene tu familia y te dice que tú no puedes, que no hay la más mínima posibilidad. Es más, te dice que tú tienes que ser abogada y te van a pagar la mejor universidad del mundo, ni siquiera la de tu país. Te van a pagar la mejor universidad, supongamos que esa es la Universidad de Yale, y te van a pagar esa universidad.
Si tu sueño es ser astronauta e incluso tu familia tiene las posibilidades de pagarte formación en la universidad más costosa del mundo o la mejor del mundo, así no sea la más costosa, ¿te parecería justo o te sentirías bien contigo mismo o contigo misma? Pues seguramente no, 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 no. porque tus anhelos son otros. Y esa es la inconveniencia de tener una lealtad familiar, que de alguna manera yo voy a tener un cúmulo de creencias y unas lealtades que ni siquiera me he dado cuenta que tengo, y con base en esas creencias que en parte son alimentadas por ese sistema familiar y por esas lealtades que hay ahí, es como si yo tuviera un guión de lo que mi vida tiene que ser, como si yo estuviese viviendo una vida prestada, y entonces por eso es que mis relaciones no funcionan y siempre terminan de la misma manera, o por eso es que no puedo emprender ese proyecto y no lo puedo llevar a feliz término, o por eso es que no he logrado mejorar mi economía a pesar de haber leído un montón de libros o a pesar de haber hecho cursos sobre inteligencia financiera. Y acá vamos a hablar de algo, y es que muchas veces no debemos hacer porque se nos ha enseñado que tenemos que hacer, 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 hacer. Y resulta que el orden para que las cosas a veces se desbloqueen no es el hacer, es primero ser, o sea, trabajar en mi interior, en mis creencias, en la mentalidad, en los traumas, en los dolores y en eso que corresponde de la piel para adentro. Esas cosas que a veces no nos atrevemos a mirar porque son muy complejas, como por ejemplo esto, o porque a la larga ocasionan mucho dolor. Y eso tiene que ver con nuestro componente psicológico y emocional. Así pues, que nosotros debemos mirar de la piel para adentro. Una vez que nos atrevemos a dar ese paso es donde vamos a empezar a indagar. En este punto es necesario ponerte un ejemplo porque tal vez estás enredado o estás enredada y dirás, bueno, sí, yo me he dado cuenta que definitivamente la parte económica no funciona en mi vida, haga lo que haga, aprenda lo que aprenda, intento por aquí, intento por allá y nada que funciona, he ido a terapia, no pasa nada. Y acá te invito a que le prestes atención a este ejemplo. Tuve una paciente que estuvo en una relación de pareja durante muchos años y era una relación tóxica y ella sabía que algo estaba mal. Ahora, durante mucho tiempo ella fue completamente ignorante de los motivos psicológicos por los cuales ella estaba en esa relación. Cuando decidió ir a terapia, se dio cuenta que tenía un patrón psicológico que hacía que ella estuviera involucrada en esa relación. Durante muchos años ella se hacía muchas preguntas y una de las preguntas era yo, ¿por qué no me puedo salir de esta relación si sé que me hace daño? Cuando empezaron a surgir las facilidades de conexión a Internet, entonces ella investigaba, se dio cuenta que este hombre era lo que en psicología se llama Peter Pan y que ella tenía como el síndrome de Wendy, y empezó a darse cuenta de muchas informaciones y a nivel racional comprendía algunas cosas, pero todavía no encontraba ese punch, esa pulsión o esa fuerza interna para terminar con esta relación. Total que ella en algún punto inicia terapia, empieza a comprender muchas cosas y conforme pasó el tiempo, que pasó mucho tiempo, finalmente esta relación se termina, y de hecho se terminó porque tuvieron una discusión en la cual en medio de la rabia que tenía le dijo, ¿sabe qué? Dejemos así. Y entonces ella le siguió la idea y se mantuvo en la decisión, por fortuna, y hoy por hoy ha avanzado en la forma de relacionarse, ha comprendido muchas cosas y su vida ha cambiado de forma muy positiva. Ahora nos pusimos a indagar en su historia familiar y de hecho estábamos indagando en su historia familiar no por el tema de relaciones, sino por algo más que la traía muy inquieta, y entonces nos pusimos a hacer un recuento de lo que fue su historia familiar. Y, oh sorpresa, lo que ha salido en sesión. Resulta que su mamá también tuvo una relación bastante tóxica, cosa que ya ella se había dado cuenta, porque ella se dio cuenta de esta situación en el momento en que decide terminar la relación y empezó a ser conscientes un montón de cosas. Así que ella ya se había dado cuenta de las similitudes con su mamá.
Ella ya se había dado cuenta de que su mamá era una persona que tenía un patrón psicológico muy parecido al de ella, que ella había repetido muchos patrones, entendió de forma muy lógica y según las terapias muy tradicionales de lo que serían los patrones psicológicos y que uno aprende a relacionarse según le enseñan en la casa, aprendió muchas cosas, pero había una cosa que a ella le incomodaba mucho y era por qué estuve tanto tiempo en esa relación y por qué no pude terminarla antes. Pues bien, estábamos hablando de la historia de su mamá y sucede que su mamá estuvo en una relación de condiciones muy similares con un hombre muy parecido al esposo de ella y nos dimos cuenta que su mamá y ella tenían un patrón de conducta muy parecido en el cual estaban relacionados con un hombre súper parecido en términos de comportamiento, en cuanto a la forma como las trataba y habían un montón de patrones que se parecían. Cuando en su relato ella me cuenta que su mamá había durado 20 años con el papá y que esa relación se terminó porque el papá se murió, porque de lo contrario probablemente su mamá había continuado mucho tiempo en esa relación o de pronto así hubiese terminado con él, se había demorado mucho tiempo. Y nos pusimos a hacer cuentas del tiempo que ella duró con el ex esposo y oh sorpresa que había durado 19 años con este hombre. Nos pusimos a hacer cuentas y de hecho la mamá no alcanzó a durar los 20 años, duró un poco menos de 20 años, o sea, ¿cuánto duró? 19 años. Con este ejemplo te estoy mostrando de forma concreta cómo es que un patrón puede condicionar mi vida y yo no me doy cuenta. Para ella fue impactante, a pesar de que eso no era lo que estábamos buscando, pero fue impactante comprender eso. Se puso a llorar, estaba muy conmovida porque por fin entendió por qué había durado tanto en esa relación. Esto, por supuesto, le brindó mucha paz y acabamos de analizar este ejemplo. Y es que es muy importante que tú te preguntes y que te permitas cuestionarte, ¿esta es la vida que realmente quiero? ¿O yo estoy haciendo lo que me dijeron? ¿O no estoy lo suficientemente satisfecho o satisfecha y siento que hay algo que no está bien? Puede ser que sí, me está yendo bien económicamente, incluso tengo una relación o no y tengo una vida ideal ante los ojos de otras personas, pero resulta que yo no me siento bien, hay algo que como que no funciona. Si este es tu caso, yo te invito a que veas si tu vida está configurada con base en unos patrones y en unas lealtades. En el caso de mi paciente, ¿qué es lo que pasaba? Que en la historia de su árbol familiar, tanto por la línea materna como por la línea paterna, ¿qué es lo que pasaba? Que las mujeres siempre habían sido sumisas, tanto su abuela materna como su abuela paterna estuvieron con hombres violentos, de pronto no físicamente, pero sí psicológicamente eran hombres extremadamente violentos. Y adicional a eso, para ellos estaba muy mal visto que ellas trabajaran o hicieran algo por su cuenta, a menos que estuviera en función de la pareja, en función de la familia o incluso en función de ellos. De hecho, la abuela materna de mi paciente tenía que ocuparse de la casa, tenía que muchas veces ocuparse de los gastos y estamos hablando de hace 50 años, la abuela de mi clienta, que vivían en el campo en unas condiciones muy precarias, tenían gran número de hijos y esta señora tenía que trabajar, tenía que hacerse cargo del cuidado de sus hijos y su esposo no la trataba de la mejor manera y principalmente la veía como un ser para procrear porque lo decía abiertamente. Decía, es que las mujeres, al igual que los animales, están hechas para tener hijos. Por el otro lado, por el lado del papá, la abuela también sufrió una serie de maltratos psicológicos y de muchas situaciones que en ambos casos lo que aprendió su mamá y su papá y las mujeres de su clan es que hay que ser sumisas, que los hombres las explotan, que se aprovechan de ellas. Y por eso ella estaba como en una especie de hipnosis en la cual estaba ahí
en esa relación sin poder salirse de ahí. Ahora bien, el trabajo terapéutico psicológico es muy importante, incluso el trabajo psiquiátrico, según sea el caso de la persona. Pero muchas veces esto no nos da todas las respuestas. Muchas veces sí, hacemos terapia. Por ejemplo, en mi caso, te lo comparto abiertamente, yo he asistido a terapia hace poco más de 10 años y mi vida ha cambiado un montón, pero a veces no es suficiente con la terapia psicológica tradicional. He tenido que recurrir a otras técnicas y metodologías de otro tipo, un poco más modernas, orientadas al holismo del ser, de la persona, o sea, que integra todos los aspectos, incluyendo el espiritual. Este aspecto es uno que de pronto no lo voltean a mirar científicamente de manera tan rigurosa. Sin embargo, sí hay ciertas metodologías que se están acercando mucho hacia mirar los conflictos desde ese lugar. Ya te expliqué lo que es, ya te expliqué cómo te afecta y es que tú estás viviendo como una vida prestada y estás teniendo una serie de inconvenientes y ni siquiera entiendes por qué y que hagas lo que hagas no logras dar solución a esos problemas cotidianos. Y te puse un ejemplo. Así te puedo poner bastantes ejemplos con el tema del dinero, el tema de las relaciones, con el tema de salud. También tuve una paciente que padeció cáncer y que estaba repitiendo el cáncer, es decir, que volvía a regresar el cáncer. A esto médicamente se le llama metástasis y estaba haciendo estos procesos biológicos en distintas partes del cuerpo. E indagamos en su historia familiar y resulta que ella tenía familiares que habían tenido cáncer y era algo así como la tía y la abuela y familiares por el lado paterno y materno y nos dimos cuenta que había un patrón que se repetía. Con esto no te quiero decir que no le prestes atención a tus hábitos de alimentación ni con la regulación emocional que es tan importante, pero vuelvo y te digo, a veces no logramos encontrar esa respuesta por más que vamos a terapia o que nos inscribimos en cursos o que leemos libros y aún así no logramos comprender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la invitación con este video? Uno, que comprendas lo que es una lealtad familiar y es un tema complejo, así que probablemente te toque ver el video más de una vez. Dos, cómo te afecta. Tres, que empieces a tomar la decisión de tomar las riendas de tu vida y de escribir y vivir tu propia historia. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, es necesario hacer consciente nuestra historia familiar. Puedes hacer una labor de investigación. Puedes empezar a entrevistar a tu papá y a tu mamá, a tus tíos, a tus tías. Uno siempre tiene un familiar que se acuerda de la historia completamente, del abuelo, de la abuela, esa tía, ese tío, que no tiene tapujos en la lengua y que te puede hablar abiertamente de lo que ha sido tu historia familiar. Eso ya es un punto de partida. Sería muy bueno, si es que se da la oportunidad, hablar con tu mamá sobre su ambiente emocional, de qué le pasaba a ella cuando estaba en embarazo, cuáles fueron las situaciones que se presentaron durante su gestación. En resumen, tener información sobre tu historia, hacerlo consciente y aceptarlo y honrarlo, porque tus ancestros hicieron lo mejor que pudieron con la información y las condiciones de ese momento. Debemos honrar a nuestros ancestros, aceptar esa historia, aceptar que, bueno, tal vez las mujeres de mi familia fueron sumisas o tal vez los hombres de mi familia fueron andariegos o irresponsables o sea cual sea la historia, en primer lugar hay que aceptarla. Primero, hacerla consciente. Segundo, aceptarla. Y tercero, empezar a actuar en coherencia con lo que tú deseas. Esa es una parte bien difícil, te lo digo por experiencia propia. Si, por ejemplo, tú estás condicionada o condicionado a ser excesivamente empática o empático y te cuesta poner límites porque es que hay una historia también detrás que hace que esa condición se favorezca por la crianza, por tu familia y por las condiciones en las que creciste, hombre, eso es difícil. Te lo digo por experiencia propia, empezar a actuar en coherencia no es fácil, pero te voy a dar un tip y es, empieza a actuar según lo que piensas, lo que dices
y lo que sientes. Si eso que tú quieres hacer se alinea con esas tres, ese es un buen punto de partida. Y por último, pues muchas veces necesitamos acompañamiento terapéutico. Necesitamos esa persona que nos acompañe a poder hacer conscientes esas cosas que nosotros no logramos ver, porque es algo así como que estas son las cosas y esos patrones, pero están acá. Yo ahí no logro leer, yo logro leer poniendo distancia, ¿cierto? Te invito a que hagas el experimento. Muchas veces así esas cosas estén acá, no las vamos a poder ver porque precisamente son tan obvias que no las vemos. Además porque eso implica aceptar cosas que en el fondo son dolorosas. Espero que este video de verdad te sirva. Míralo las veces que sean necesarias y si es posible escribir nuestra historia y vivir nuestra propia historia. Y eso es honrar al clan, eso es honrar a nuestros ancestros, vivir nuestra historia y cumplir nuestros sueños.